Imata kay uywajpata sutin. ¿Cuál es el nombre de este animal? Kansina yachakuqkuna imaynallaka shankichik. Tukuynikichikpaq hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa kay uywakunamanta parlarikusonchik. Ajina kaspaqa qallarina kachun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad estaremos hablando de los animales. Y también haremos oraciones mencionando algunas características que tienen estos animales. Ajina kaspaqa yachakujuna, qallarina kachun. Pero antes de empezar este video, como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, que nos regales un like y que puedas compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua que es quechua. Ajina kaspaqa yachakujuna, qallarina kachun. Imata kay uywajpata sutin. Imata kay uywajpata sutin. Lo que en castellano diríamos esto. ¿Cuál es el nombre de este animal? ¿Cuál es el nombre de este animal? Bueno, este animal se llama pilpintu. Walej mariposa en quechua decimos entonces pilpintu. Hagamos una oración. Pilpintuqa phawan. Pilpintuqa phawan. Lo que estoy queriendo decir es que la mariposa vuela. Pilpintuqa phawan. Phawai es el verbo volar. Walej rispallapuni. Vayamos con este otro animal. Imata kay uywajpata sutin. ¿Cuál es el nombre de este animal? Kay uywajpataqa sutinqa kuchi kashan. Kuchi, ¿sí? El nombre de este animal es kuchi. Kuchi. Bueno, lo que en castellano diríamos chancho, cerdo y otros sinónimos que tenemos. Hagamos una oración y decimos Kuchiqa imallatapis mikun. Kuchiqa imallatapis mikun. El chancho come cualquier cosa. ¿Sí? Eso es lo que estamos queriendo decir con esta oración. Kuchiqa imallatapis mikun. El chancho come cualquier cosa. Walej rispallapuni. Vayamos con el siguiente animal. Imata kay uywajpata sutin. ¿Cuál es el nombre de este animal? Kay uywajpataqa esqo sutin. Kay uywajpataqa esqo sutin. El nombre esqo generaliza a todos los pájaros. Bueno, hagamos una oración entonces. Decimos, esqoqa kuruta mikun. Esqoqa kuruta mikun. Lo que estamos queriendo decir es que el pájaro come gusanos. El pájaro come gusanos. Esqoqa kuruta mikun. Rispallapuni. Vayamos por otro animal. Imata kay uywajpata sutin. Imata kay uywajpata sutin. Kay uywajpataqa hamp'atu sutin. Hamp'atu sutin. Hampatuqa pinkin. Hampatuqa pinkin. Bueno, pinky es saltar. ¿Sí? Entonces aquí estamos queriendo decir que el sapo brinca. Hampatoqa pinkin. Rispallapuni. Vayamos por otro animal. Imata kay uywajpata sutin. Imata kay uywajpata sutin. Kay uywajpataqa michi sutin. Michi. Michiqa huk uchata hap'in. Michiqa huk uchata hap'in. Estamos queriendo decir que el gato atrapa a los ratones. Rispallapuni, vayamos por otro animal. Imata kay uywajpata sutin. Imata kay uywajpata sutin. Kay uywajpataqa atoj sutin. Atoj. Atoj. Vayamos por una oración. Decimos, atojqa wallpata suwan. Atojqa wallpata suwan. Estamos queriendo decir que el zorro roba a las gallinas. Esto es muy frecuente en el campo. Los zorros suelen robar a las gallinas. Atojqa wallpata suwan. Rispallapuni. Vayamos por el último animal y en este caso vamos a mencionar a la serpiente. Imata kay uywajpata sutin. Kay uywajpataqa
Katari sutin. Katari. En quechua decimos Katari a la serpiente. Vayamos a mencionar una característica y decimos Katarika pampapi hatatakun. Katarika pampapi hatatakun. Hatatakui es arrastrarse, ¿sí? Entonces estamos queriendo decir que la serpiente pues se arrastra en el piso. Kayakama yachakuy kashan yachakujuna. Hasta aquí nuestro aprendizaje. Espero que hayas aprendido mucho. Si es así, no olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like y también comparte con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Ajena kaspaja yachakujuna, askamaya kachun, tinkunakama.